Javier salió de su consulta médica con una sensación de agotamiento que le pesaba en los hombros. Había sido un día largo, lleno de cirugías complicadas y pacientes con historias desgarradoras. Mientras caminaba hacia su coche, el sonido del tráfico de Madrid se entremezclaba con el murmullo de la gente que pasaba a su lado. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Javier suspiró, deseando llegar a casa y disfrutar de un merecido descanso junto a su esposa, Claudia. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de su coche, un estruendo resonó en la distancia. Deteniéndose en seco, miró hacia la calle, donde una multitud había comenzado a reunirse. Con el corazón acelerado, sintió una punzada de inquietud en su pecho. Sin pensarlo, se dirigió hacia el bullicio, empujando suavemente hacia algunas personas que se habían aglomerado alrededor de un punto central. A medida que se acercaba, el ambiente se tornaba más tenso. Los murmullos de preocupación y los gritos de alarma llenaban el aire. Al llegar al corazón de la multitud, Javier se encontró con una escena desgarradora. Una niña pequeña, de no más de 7 años, yacía en el suelo. Su vestido blanco estaba manchado de sangre y su rostro pálido reflejaba el sufrimiento. La gente la miraba con ojos llenos de horror, pero nadie se atrevía a acercarse. Sin dudarlo, Javier se arrodilló junto a ella, su instinto médico aflorando ante la urgencia de la situación. «Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó Javier mientras examinaba a la niña. Su corazón latía con fuerza. Era una cirujana, pero en ese momento se sentía impotente. La niña, de ojos grandes y asustados, intentó sonreírle, pero el dolor se lo impedía. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de calmarla. «Lucía», susurró la pequeña, su voz apenas audible. Javier sintió una punzada en el corazón al escuchar su nombre. Con manos firmes comenzó a evaluar las heridas. Había un corte profundo en su pierna y varias contusiones visibles en su rostro. La niña temblaba, y Javier sabía que el tiempo era esencial. Mientras tanto, un grupo de personas se había dispersado. Algunos incluso habían comenzado a grabar con sus teléfonos móviles, como si la tragedia fuera un espectáculo. «No te preocupes, Lucía, estoy aquí», le dijo, intentando transmitirle tranquilidad mientras presionaba una servilleta contra la herida de su pierna. A pesar de su profesionalismo, sentía que la adrenalina lo invadía y su mente comenzaba a calcular las posibilidades de cómo ayudarla. «¿Vas a ayudarme?», preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. «Sí, claro que sí. Solo necesito que respires hondo y te quedes tranquila». Javier tomó su mano con suavidad, intentando que la niña se sintiera más segura. De repente, el sonido de sirenas se hizo presente, rompiendo la tensión en el aire. Javier sintió un ligero alivio, pero sabía que aún no era el momento de relajarse. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, continuó hablando con Lucía. «¿Tienes a alguien que venga a buscarte?», preguntó, consciente de que la respuesta podría ser crucial en ese momento. «Mi mamá», dijo Lucía, su voz quebrada. «Está bien. Cuando lleguen los médicos te llevarán a ella. Solo tienes que quedarte conmigo un poco más». Justo cuando la ambulancia llegó, Javier se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. Lucía estaba perdiendo demasiada sangre y los paramédicos comenzaron a examinarla. Sin embargo, en un momento de desesperación, Javier sintió que debía hacer más. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que el tráfico estaba bloqueado. La ambulancia podría tardar más de lo esperado en llegar al hospital. «Escuchen, creo que hay una posibilidad de que llegue más rápido si la llevo yo mismo», dijo, dirigiéndose a los paramédicos. Ellos se miraron entre sí, pero la urgencia en la voz de Javier fue convincente. «De acuerdo, pero necesitamos estabilizarla primero», respondió uno de ellos mientras sacaban una camilla. Javier ayudó a colocar a Lucía sobre la camilla y con la ayuda de los paramédicos lograron asegurarla. Mientras la llevaban al coche, Javier no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas
podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para la niña. «Voy a llevarte al hospital, Lucía. Vas a estar bien», le dijo mientras encendía el motor de su coche, sintiendo la adrenalina fluir a través de sus venas. La pequeña asintió con la cabeza, aunque su expresión mostraba un miedo palpable. El trayecto hacia el hospital fue un torbellino de luces y sonidos. Javier conducía rápido pero con cautela, consciente de que cada segundo contaba. A su lado, Lucía respiraba con dificultad y él no podía evitar preguntarse sobre su madre. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había llegado ya? Finalmente, llegaron al hospital. Javier saltó del coche y, con la ayuda de algunos enfermeros, llevaron a Lucía a la sala de emergencias. La tensión en el aire era palpable mientras los médicos se preparaban para recibir a la niña. Javier, aún vestido con su ropa de cirujano, se sintió un poco fuera de lugar, pero su determinación era inquebrantable. «¿Cuál es el diagnóstico?», preguntó el jefe de cirugía al ver a Lucía. «Traumatismo severo, hemorragia interna posible», respondió Javier rápidamente, aún con el corazón acelerado. Sabía que necesitaban actuar con rapidez. «Vamos a necesitar una transfusión», dijo el médico, y Javier asintió, consciente de que el tiempo se estaba acabando. Mientras los médicos comenzaban a prepararse para la cirugía, Javier se sintió impotente. Había hecho todo lo que pudo, pero ahora era el momento de los expertos. Se retiró un poco, apoyándose contra la pared del pasillo, sintiendo el peso de la incertidumbre. Su mente se llenó de preguntas. ¿Sobreviviría Lucía? ¿Qué pasaría con su madre? Y sobre todo, ¿cómo se lo contaría a Claudia? Con esos pensamientos retumbando en su mente, Javier se sintió abrumado por el caos que lo rodeaba. La vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y esta experiencia le recordaba lo frágil que era todo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier sabía que debía mantenerse firme, por Lucía, por su esposa y por sí mismo. La noche apenas comenzaba, pero su vida estaba a punto de dar un vuelco inesperado. Javier se encontraba en la sala de operaciones. La luz blanca y fría iluminaba el espacio, mientras el zumbido de los equipos médicos llenaba el aire. El ambiente era tenso, un silencio cargado de expectativas y ansias de éxito. A su alrededor, un equipo de enfermeras y médicos colaboraban con precisión, cada uno en su rol, como un engranaje perfectamente aceitado en un reloj suizo. Sin embargo, tras la máscara de concentración, Javier sentía una presión abrumadora. Lucía estaba tendida sobre la mesa de operaciones, su cuerpo pequeño y frágil, un recordatorio de la vulnerabilidad de la vida. Mientras preparaba los instrumentos, su mente divagó hacia su infancia. Recordó los días en que él también había sido un niño, jugando en las calles de Madrid, despreocupado y soñador. Aquellos momentos felices contrastaban con las dificultades que había enfrentado en su hogar. Su madre, enferma desde que él era muy pequeño, siempre había luchado contra una penosa enfermedad que la mantenía en la cama. Javier había tenido que madurar rápidamente, convirtiéndose en el pilar de su familia, mientras su padre, abrumado por la situación, se sumía en la desesperación. La imagen de su madre sonriendo a pesar de todo le llenó de fuerza y se prometió a sí mismo que nunca dejaría de luchar por la vida. «Javier, estamos listos», dijo una de las enfermeras, sacándolo de sus pensamientos. Asintió y se centró de nuevo en la niña. Comenzó la operación con mano firme, cada corte preciso, cada sutura meticulosamente colocada. Sin embargo, a pesar de la técnica, no podía evitar una sensación de angustia. Cada vez que miraba la pequeña cara de Lucía, su corazón se llenaba de una tristeza inexplicable. ¿Por qué había tenido que sucederle esto a una niña tan pequeña? Mientras trabajaba, recordó su primera cirugía, el miedo y la incertidumbre que había sentido. Era un residente entonces, y el peso de la vida de un paciente sobre sus hombros había sido abrumador. Pero hoy, la vida de Lucía dependía de él.
En su mente, las imágenes de los momentos difíciles de su infancia se entrelazaban con la realidad actual. Él era un cirujano reconocido, pero en ese momento era solo un hombre que deseaba salvar a una niña. La presión arterial está bajando, anunció el anestesista, su voz grave resonando en la sala. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Necesitaba actuar rápido. Con una serie de comandos precisos, guió al equipo, su voz firme y clara, como si las palabras pudieran infundir fuerza en el cuerpo de la niña. El tiempo parecía detenerse mientras luchaban por estabilizarla. Finalmente, tras un esfuerzo conjunto, lograron controlar la situación. «Está mejorando», dijo la enfermera aliviada. Javier respiró hondo, sintiendo una oleada de alivio. Sin embargo, la sensación de conexión que sentía hacia Lucía no desapareció. Había algo en ella que resonaba en su interior, algo que lo hacía sentir responsable no solo de su vida, sino también de su futuro. Después de varias horas, la operación concluyó con éxito. Javier se quitó los guantes, sintiendo el sudor en su frente. La adrenalina había comenzado a desvanecerse, dejando un rastro de agotamiento en su cuerpo. Cuando salió de la sala de operaciones, se encontró con un grupo de médicos en la sala de espera. «¿Cómo está la niña?», preguntó uno de ellos. «Estable, pero necesitamos monitorearla», respondió Javier, tratando de ocultar su alivio. Mientras se alejaba, un pensamiento lo inquietaba. Lucía no tenía familiares que vinieran a buscarla. Esa revelación le rompía el corazón. ¿Qué pasaría con ella ahora? La idea de que una niña tan pequeña pudiera estar sola en el mundo lo aterraba. Al final de su turno, Javier se sentó en su oficina, revisando los informes médicos. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en Lucía. Se imaginó cómo sería su vida después de la operación. ¿Tendría un hogar al que regresar? ¿Alguien que la abrazara y le dijera que todo estaría bien? La imagen de su madre, siempre sonriente a pesar de la adversidad, volvió a su mente. La vida no siempre era justa y a menudo los niños eran los que más sufrían. Finalmente decidió que debía hacer algo. Se levantó y fue a buscar a la asistente social del hospital. Cuando llegó a su oficina, la encontró revisando documentos. «Hola, Javier», saludó la asistente, levantando la vista. «¿Sabes algo sobre la familia de la niña?», preguntó con la voz entrecortada. La asistente suspiró. Su expresión se tornó seria. «No hemos podido localizar a nadie. La situación es complicada. Sin padres que la reclamen, la niña puede terminar en un centro de acogida». Javier sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que eso sucediera. «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó, su voz firme. «Podrías intentar contactar a servicios sociales, pero no hay garantías. La burocracia es lenta y a menudo frustrante». «No tengo tiempo para eso», respondió Javier con determinación. «Voy a hacer algo para ayudarla». La asistente lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Javier salió de la oficina. No podía dejar que Lucía se convirtiera en una más en el sistema. Tenía que encontrar una manera de ayudarla, de darle un hogar, aunque solo fuera temporalmente. Al llegar a casa, Javier se sintió aliviado por salir del ambiente hospitalario, pero al mismo tiempo, una inquietud lo invadió al pensar en Lucía. Cuando entró, la casa estaba silenciosa. Su esposa, Claudia, estaba en la cocina. Al verlo, levantó la vista y le ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, amor. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó mientras servía un plato de pasta fría. «Bien. Tuve una cirugía complicada, pero salió bien», respondió Javier, tratando de mantener la conversación ligera. Claudia asintió, pero su mirada se desvió hacia la ventana, como si estuviera más interesada en el mundo exterior que en su conversación. Javier sintió una punzada de frustración. Había algo en su actitud que lo inquietaba, una distancia que nunca antes había estado presente entre ellos. «Claudia, hay algo de lo que quiero hablar contigo», dijo tomando aire. «Hoy conocí a una niña, Lucía. Estuvo involucrada en un accidente y la operé». «Oh», Claudia respondió, su tono apático. «No tiene a nadie.
Me preocupa que termine en un centro de acogida. Javier se detuvo, notando que su esposa no parecía interesada. Quiero ayudarla. Javier, hay muchas personas en el mundo que necesitan ayuda. No puedes salvar a todos, dijo Claudia, su voz fría y distante. El comentario le dolió. Javier sintió que la conversación se tornaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. No se trata de salvar a todos, se trata de hacer lo que es correcto. Es solo una niña, dijo, tratando de contener su frustración. Te entiendo, pero no puedo más con esto, respondió Claudia, su voz apenas un susurro. La mirada perdida de Claudia lo preocupaba. Nunca había visto a su esposa así. Era como si una sombra la envolviera, y Javier sintió que había algo más detrás de su apatía. Claudia, ¿estás bien?, preguntó, acercándose a ella. Ella giró la cabeza, sus ojos revelando una tristeza profunda. Solo estoy cansada, Javier. Necesito tiempo, dijo, volviendo a mirar la ventana. El silencio se instaló entre ellos, pesado y palpable. Javier sintió una mezcla de impotencia y preocupación por la niña, pero también por la mujer que amaba. Algo no estaba bien, y él estaba decidido a descubrir qué era. Mientras la noche avanzaba, Javier se sentó en el sofá, perdido en sus pensamientos. La imagen de Lucía y su situación lo atormentaba, pero la expresión distante de Claudia lo hacía sentir aún más inquieto. La vida estaba cambiando de maneras que nunca había anticipado, y se preguntó si alguna vez podría encontrar un camino a seguir que uniera a las dos personas que más amaba en el mundo. Javier llegó a casa con el corazón aún acelerado por la operación reciente. La luz tenue del pasillo iluminaba su camino, pero la atmósfera en el hogar era tensa y silenciosa. Claudia lo esperaba en la cocina, de pie junto a la mesa, donde una cena fría y solitaria aguardaba. La mirada de ella, distante y ausente, le hizo sentir un nudo en el estómago. Había algo en su expresión que lo inquietaba, como si llevara consigo un secreto que no se atrevía a compartir. «Claudia», dijo Javier, tratando de romper el hielo mientras se acercaba. «¿Cómo te ha ido hoy?» Ella giró la cabeza lentamente, como si tuviera que hacer un esfuerzo para enfocar su atención en él. «Bien, supongo», respondió ella, su voz un susurro. Javier sintió una punzada de frustración. Había esperado que su esposa mostrara interés por lo que había sucedido ese día, especialmente por Lucía, la niña que había operado. Pero en lugar de eso, Claudia parecía atrapada en sus propios pensamientos. «He estado en el hospital y operé a una niña», comenzó a explicar, pero Claudia lo interrumpió. «¿Otra vez en el hospital?», dijo ella con un tono que sonaba casi despectivo. «Siempre el hospital, Javier. ¿No puedes tomarte un día para ti?» Javier frunció el ceño, sintiendo cómo la frustración comenzaba a transformarse en enojo. «Claudia, esta niña estaba gravemente herida. Necesitaba ayuda y...» Hizo una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. Necesitaba que alguien se preocupara por ella. Claudia giró la vista hacia la ventana, como si el paisaje nocturno pudiera ofrecerle respuestas que no encontraba en él. «Siempre te preocupas por los demás, Javier», dijo, su voz ahora más suave, pero cargada de un resentimiento que no podía ocultar. «A veces me pregunto si te importa realmente lo que sucede aquí, en casa». Javier sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No podía entender por qué Claudia se mostraba así. Había estado tan absorto en salvar a Lucía que no se había percatado del abismo que se estaba formando entre ellos. «Por supuesto que me importa», respondió con un tono de voz que intentaba ser firme. «Pero también soy médico, y mi deber es ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿No lo entiendes?» «No, no lo entiendo», dijo ella, volviendo su mirada hacia él, esta vez con una intensidad que le hizo sentir incómodo. «Te pasas el día lidiando con la vida y la muerte, y cuando llegas a casa, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de mí?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones reprimidas.
Javier se sintió atrapado entre su vocación y el dolor de su esposa. Quería entender, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Claudia, no sabía que te sentías así», dijo finalmente, sus ojos buscando los de ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque sabía que no lo entenderías», respondió ella, ahora con un tono de voz más quebrado. «Siempre ha sido así. Te sientes mejor cuando salvas vidas, pero ¿y las que se rompen aquí?» Javier se sintió atravesado por la culpa. Era cierto que, en su dedicación a su trabajo, había descuidado otros aspectos de su vida, pero no podía dejar de lado su vocación. La vida de Lucía pendía de un hilo, y él se sentía impotente ante la situación. «No quiero que te sientas así, Claudia», dijo, acercándose un poco más. «Te necesito, y necesito que me digas lo que sientes». Claudia lo miró con ojos llenos de lágrimas, y Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La vulnerabilidad de ella lo tocó profundamente, y por un momento se olvidó de la conversación que había querido tener sobre Lucía. «Es solo que...» Claudia respiró hondo. «A veces me siento sola, como si todo lo que hacemos ya no importara». «Eso no es verdad», respondió Javier, extendiendo su mano para tocar la de ella. «Eres lo más importante en mi vida. Sin ti, nada tiene sentido». Claudia se apartó un poco, aunque no del todo. Su mirada bajó hacia la mesa, donde la cena fría seguía intacta. Javier sintió que la distancia entre ellos se hacía más palpable. «Quizás deberíamos empezar de nuevo a hablar de...» Javier buscó las palabras. «De lo que realmente importa». Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó, rompiendo la tensión del momento. Era una llamada del hospital. Javier se sintió helado. No podía hacer nada bueno. «Discúlpame», dijo mientras se alejaba un poco para contestar. «¿Hola?» La voz en el otro extremo era del jefe de cirugía. Lucía había tenido una reacción adversa a la anestesia y necesitaba una nueva cirugía de urgencia. El corazón de Javier se hundió. La pequeña estaba en peligro y él tenía que volver al hospital. «Lo siento, Claudia. Tengo que irme», dijo, sintiendo que el peso de la decisión lo aplastaba. «¿Qué? Lucía necesita mi ayuda». Claudia lo miró, y en su mirada había una mezcla de comprensión y frustración. Sabía que Javier no podía ignorar su deber, pero también era evidente que su corazón estaba dividido. «Vete», dijo ella con un susurro que apenas se escuchó. «Solo asegúrate de que esté bien». Javier asintió, sintiendo cómo las palabras se enredaban en su garganta. No había tiempo para más explicaciones, y la preocupación por Lucía lo llevó a salir de casa con el corazón pesado. Mientras conducía hacia el hospital, su mente se debatía entre el sufrimiento de la niña y el dolor que había dejado atrás. ¿Por qué Claudia no mostraba interés en Lucía? ¿Qué significaba eso para su matrimonio? La angustia lo envolvía, dejando un rastro de preguntas sin respuesta que resonaban en su mente. Al llegar al hospital, el ambiente era frenético. Las luces parpadeaban y el sonido de las máquinas resonaba en los pasillos. Javier se dirigió rápidamente a la sala de operaciones, donde los cirujanos se preparaban para la segunda cirugía de Lucía. Su corazón latía con fuerza mientras se colocaba la bata y los guantes. «¿Listo, Javier?», preguntó uno de sus colegas, notando la tensión en su rostro. «Listo», respondió, aunque sabía que su mente seguía atrapada entre dos mundos. Mientras comenzaba la cirugía, Javier se sumergió en el trabajo, pero una parte de él no podía dejar de pensar en Claudia. ¿Por qué no se preocupaba por la niña? ¿Acaso no entendía la gravedad de la situación? A medida que realizaba cada corte y sutura, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de su vida juntos, momentos felices y risas que parecían lejanos. La operación transcurrió entre la concentración y la incertidumbre. Cada vez que miraba a Lucía, veía no solo a una niña herida, sino también un reflejo de su propio dolor. La vida era frágil, y él lo sabía mejor que nadie. Pero también sabía que debía luchar por ella, por su bienestar,
incluso si eso significaba dejar de lado sus propias preocupaciones. Cuando finalmente cerró la herida y la cirugía llegó a su fin, un suspiro de alivio recorrió la sala. Javier se sintió agotado, pero satisfecho de haber hecho lo correcto. Sin embargo, a medida que se retiraba, su mente seguía girando en torno a Claudia y a la falta de conexión que sentía entre ellos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Podrían encontrar un camino de regreso? Mientras caminaba hacia la sala de recuperación, Javier se encontró con una enfermera que le hizo un gesto para que se acercara. «La niña está estable ahora, pero necesita una vigilancia constante», le informó. «Buen trabajo, doctor». Javier asintió, pero su mente seguía divagando. La imagen de Claudia, su mirada distante, no lo dejaba en paz. ¿Qué haría cuando regresara a casa? La incertidumbre lo envolvía, y él sabía que debía enfrentar no solo el futuro de Lucía, sino también el de su propio matrimonio. Javier se quedó en la sala de recuperación, observando a Lucía mientras se despertaba lentamente de la anestesia. La luz tenue del lugar creaba un ambiente casi surrealista, y el sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante que parecía tranquilizarlo. La pequeña se movió inquieta, y Javier, con un gesto suave, se acercó a ella. «Hola, Lucía», dijo, intentando que su voz sonara cálida y reconfortante. «Soy el doctor Javier. Estás a salvo». Lucía parpadeó, confusa, y sus ojos se abrieron lentamente. La mirada de la niña se posó en él, y por un momento, Javier vio un destello de reconocimiento. A pesar de las circunstancias, sentía que había entre ellos un vínculo inexplicable, como si su destino estuviera entrelazado de alguna manera. «¿Dónde estoy?», preguntó Lucía con una voz débil, casi un susurro. «Estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero ya estás bien. Te operé y todo salió bien», respondió Javier, tratando de sonar alentador. La niña asintió, pero su expresión seguía siendo de confusión. Javier sintió un impulso protector que lo llevó a inclinarse un poco más hacia ella. «Te prometo que no te dejaré sola», dijo, sintiendo que debía cumplir esa promesa, aunque no sabía cómo. En ese instante, una enfermera entró en la sala, interrumpiendo la conexión que Javier había comenzado a formar con Lucía. «Doctor, tengo novedades sobre la situación familiar de la niña», anunció la enfermera, manteniendo un tono profesional. «Su tío ha sido localizado y vendrá a recogerla». La noticia fue un bálsamo para Javier, quien sintió que una carga se levantaba de su pecho. Al menos Lucía no quedaría desamparada. Sin embargo, su mente pronto se desvió hacia Claudia, quien lo esperaba en casa con sus propios misterios. La incomodidad en su hogar lo atormentaba, y no podía evitar preguntarse a qué se debía su extraño comportamiento. «Eso es maravilloso», respondió Javier, intentando ocultar su inquietud. «¿Sabe cuándo llegará?» «No tengo información precisa, pero se ha movilizado rápidamente. Se le ha informado que la niña está bien», dijo la enfermera, sonriendo. «Puede que necesite un poco de tiempo para adaptarse a la situación». Javier asintió y se despidió de Lucía. «Voy a hacer algunas gestiones, pero regresaré pronto, ¿de acuerdo?», le dijo, sintiendo la necesidad de asegurarle que no la abandonaría. Lucía sonrió débilmente, y Javier se dio cuenta de que el simple gesto de la niña había iluminado su día. Salió de la habitación y se dirigió a la sala de descanso del personal, donde necesitaba despejar su mente antes de regresar a casa. Se sentó en una de las sillas, su mente divagando entre el bienestar de Lucía y la inquietante situación con Claudia. Decidido a afrontar sus problemas, Javier tomó su móvil y marcó el número de su esposa. El tono de llamada resonó en su oído y la ansiedad comenzó a crecer en su pecho. Claudia contestó, su voz sonando apenas emocionada. «Hola, Javier. ¿Cómo estás?» «He estado mejor», respondió él, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y tú?» «Aquí, en casa, esperando que regreses». La conversación se tornó tensa. Javier podía sentir que había algo más en el tono de Claudia, una especie de barrera que no podía romper. «Claudia,
Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo tratando de encauzar la conversación. Acabo de enterarme que Lucía tiene un tío que vendrá a buscarla. Eso es bueno, supongo, respondió ella con un tono que no coincidía con la gravedad del tema. ¿Estás bien?, preguntó Javier, su preocupación creciendo. No creo que esto sea solo una conversación trivial. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y Javier sintió que cada segundo se alargaba. Finalmente, Claudia habló. Javier, hay cosas que no he podido decirte, pero no quiero que te preocupes. No se trata de preocuparme. Se trata de ser honestos el uno con el otro. ¿Qué es lo que estás ocultando? Claudia suspiró, y Javier pudo imaginarla frotándose la frente, como solía hacer cuando se sentía abrumada. Cuando llegues a casa hablaremos, dijo ella, cerrando la conversación de manera abrupta. Javier colgó, sintiendo que su corazón se hundía. La incomodidad en su hogar había alcanzado un punto crítico, y sabía que debía enfrentarlo. Se levantó, decidido a descubrir la verdad, y se dirigió hacia la salida del hospital. El camino a casa fue un torbellino de pensamientos. Recordó los momentos felices que habían compartido con Claudia, cómo solían reír y disfrutar de cada instante. Pero también recordó la distancia que había crecido entre ellos, la falta de comunicación que había comenzado a desgastar su relación. Al llegar a casa, Javier abrió la puerta con cautela. El aire se sentía pesado y la luz tenue del salón apenas iluminaba el espacio. Allí, en el sofá, encontró a Claudia, su rostro empapado en lágrimas. «Claudia», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ella levantó la vista, y Javier se sintió desgarrado al ver el dolor reflejado en sus ojos. Sin pensarlo, se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «No quería que te preocuparas», dijo Claudia entre sollozos. «Pero estoy enferma, Javier. Tengo una enfermedad terminal». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las imágenes de su vida juntos pasaron rápidamente por su mente. Las risas, los planes, los sueños compartidos. Todo parecía ahora tan frágil. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, la voz entrecortada por la emoción. «Podríamos haber enfrentado esto juntos». «No quería que sufrieras», respondió ella, luchando por contener las lágrimas. «Quería protegerte, pero ahora veo que solo he creado un abismo entre nosotros». Javier sintió una mezcla de ira y tristeza. La impotencia lo abrumaba. No sabía cómo consolarla ni cómo lidiar con su propio dolor. «Claudia, no tienes que hacer esto sola. Estoy aquí para ti. No importa lo que pase», le aseguró, apretando sus manos con firmeza. «Juntos podemos encontrar una manera de sobrellevarlo». Claudia lo miró y en sus ojos vio la desesperación de alguien que había estado luchando en silencio. «No sé si hay algo que podamos hacer», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Los médicos dicen que no hay cura». «No importa. Vamos a buscar las mejores opciones. A luchar», dijo Javier, sintiendo que su determinación crecía. «No puedo permitir que te rindas». El silencio se instaló entre ellos, lleno de un dolor palpable, y Javier comprendió que su vida había cambiado para siempre. Estaba en la encrucijada entre el amor y la desesperación, y la conexión con Lucía ahora se sentía más significativa que nunca. Esa pequeña había despertado en él un sentido de propósito, una necesidad de proteger a quienes amaba, incluso si eso significaba enfrentarse a la verdad más difícil de aceptar. Javier se sentó en la esquina de la habitación, aturdido por la revelación que Claudia le había hecho. Su mente giraba en un torbellino de emociones contradictorias. La angustia por la enfermedad de su esposa, el aprecio por la vida de Lucía y la presión de tener que actuar. «¿Qué debo hacer?», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La noticia de que Claudia estaba enferma le había dejado un vacío en el estómago, un miedo profundo que no podía ignorar. Pero ahora,
La vida de Lucía también dependía de él. Decidido a hacer lo correcto, Javier se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. «Voy a encontrar al tío de Lucía», se dijo en voz alta, como si al pronunciarlo pudiera darle más fuerza a su resolución. Salió de casa, dejando atrás la incertidumbre, mientras el eco de los sollozos de Claudia resonaba en su mente. La brisa fría de la noche le golpeó la cara. Javier condujo con prisa hacia el hospital, donde había dejado a Lucía bajo el cuidado de los enfermeros. En el camino, su mente se llenó de imágenes de la niña. Su rostro pálido, su frágil cuerpo en la camilla, la forma en que había sonreído cuando él la había operado por primera vez. «No puedo dejar que le pase nada», pensó, apretando el volante con fuerza. Al llegar al hospital, se dirigió a la sala de pediatría. La enfermera que estaba de guardia lo saludó con una sonrisa cansada. «¿Cómo está Lucía?», preguntó Javier, notando la preocupación en su propio tono. «Está estable, pero aún necesita mucha atención», respondió la enfermera, mientras revisaba el expediente de la niña. «¿Necesitas algo más, doctor?». Javier dudó un momento. «Sí. ¿Podrías ayudarme a localizar a su tío? Creo que debería hablar con él». La enfermera lo miró con curiosidad. «¿El tío? No sabía que tenía familiares cercanos». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo acabo de descubrir. Necesito asegurarme de que esté en condiciones de cuidar de ella». Mientras la enfermera se disponía a hacer algunas llamadas, Javier aprovechó para acercarse a la habitación de Lucía. La vio dormida, con una máscara de oxígeno sobre su rostro. La imagen le rompió el corazón. Se acercó a su cama y la observó por un momento, sintiendo una conexión profunda y desgarradora. «Voy a protegerte, Lucía», prometió en un susurro, sin saber si la niña podía escucharle. Poco después, la enfermera regresó. «He encontrado algo de información», dijo, mientras le entregaba un papel. «El tío se llama Ramón y tiene antecedentes penales. Ha estado evadiendo a la policía por algunos delitos menores, pero no parece que esté involucrado en nada más grave en este momento». Javier frunció el ceño al leer el nombre y los detalles. «¿Qué tipo de delitos?», preguntó, sintiendo que una sombra de preocupación se cernía sobre él. «Robos, alteración del orden público, pero nada que sugiera que sea una amenaza para Lucía», respondió la enfermera, tratando de tranquilizarlo. Sin embargo, Javier no podía evitar sentir que había algo más detrás de aquella fachada. «¿Dónde puedo encontrarlo?», insistió, decidido a averiguar todo lo que pudiera. La enfermera dudó un momento. «Podría estar en la zona del barrio donde solía vivir. Te puedo dar la dirección, pero ten cuidado, Javier. La gente no siempre reacciona bien cuando se les confronta». «Gracias», murmuró Javier, sintiendo que el peso de su decisión se hacía más pesado. Agarró el papel con la dirección y salió del hospital, sintiendo que cada paso que daba lo llevaba más lejos de la seguridad y más cerca de lo desconocido. Mientras conducía hacia la dirección que la enfermera le había proporcionado, su mente se llenaba de preguntas. «¿Qué haré si lo encuentro? ¿Cómo puedo asegurarme de que Lucía esté a salvo?», se preguntaba. Finalmente llegó al barrio. Las calles estaban iluminadas por los neones de los bares y las luces de las tiendas, pero el ambiente era tenso. Javier buscó la dirección y cuando la encontró, vio un edificio de aspecto descuidado. La pintura estaba descascarada y la puerta de entrada estaba llena de grafitis. Tomando una respiración profunda, Javier se acercó a la entrada. Golpeó la puerta con suavidad, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Después de unos momentos, la puerta se abrió y un hombre de aspecto rudo apareció. Tenía una mirada desafiante y los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué quieres?», preguntó el hombre, su voz grave y amenazante. «Soy Javier, el médico que atendió a Lucía», respondió, intentando mantener la calma. «Necesito hablar contigo sobre ella». El hombre lo miró de arriba a abajo, evaluando la situación. «¿Y a mí qué me importa? No tengo nada que ver con esa niña», dijo. Pero Javier notó un destello de preocupación en sus ojos.
Escucha, sé que eres su tío. Lucía está en el hospital y necesita que alguien esté con ella, insistió Javier, sintiendo que el tiempo se le escapaba. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus opciones. ¿Qué te hace pensar que yo soy la persona adecuada para eso?, dijo al final, su voz más baja. Porque eres su único pariente. Si no te haces cargo de ella, podría terminar en un hogar de acogida, y eso sería lo peor que podría pasarle, respondió Javier, su tono lleno de sinceridad. El hombre pareció dudar. ¿Y qué sabes de mí? ¿Qué sabes de mi vida?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Lo suficiente para saber que no eres un monstruo. Todos cometemos errores, pero eso no significa que no podamos redimirnos, dijo Javier, sintiendo que estaba tocando una fibra sensible en el hombre. Finalmente, el tío de Lucía pareció rendirse. Está bien, voy a ir al hospital, pero no me prometas nada, doctor. No sé si estoy listo para ser el responsable de una niña. Javier sintió un alivio momentáneo, pero a la vez, una nueva preocupación se alzó en su mente. Solo prométeme que no la dejarás sola. Ella te necesita. Mientras se alejaba, Javier sintió un peso en su pecho. La decisión de ayudar a Lucía lo había llevado a un lugar oscuro, pero al mismo tiempo, había visto una chispa de esperanza en los ojos de su tío. Quizás aún haya una oportunidad para todos nosotros, pensó mientras se dirigía de regreso al hospital, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Al regresar al hospital, Javier se sintió agotado, pero también decidido. Sabía que tenía que hablar con Claudia, que debía compartirle los nuevos desarrollos. Sin embargo, al entrar en la habitación, encontró a su esposa en un estado aún más frágil. Su piel estaba pálida y su mirada perdida. «Claudia, he encontrado a Ramón», comenzó, pero ella levantó una mano, interrumpiéndolo. «Javier, no quiero saberlo. No quiero que te involucres más. Es peligroso», dijo, su voz temblando. «Pero ella es una niña, Claudia. No puedo dejar que se quede sola», replicó él, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «¿Y yo estoy aquí, luchando por mi vida? ¿No ves que también necesitas estar aquí conmigo?», respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. Javier se sintió desgarrado entre dos mundos. «¿Y si no hay tiempo, Claudia? ¿Y si no puedo salvar a Lucía y a ti al mismo tiempo?», preguntó, su voz llena de angustia. Claudia lo miró fijamente, como si estuviera buscando una respuesta que ambos sabían que no existía. «Entonces elige, Javier. Elige a quién quieres salvar», dijo, antes de romper en llanto, dejándolo a él con el peso de una elección imposible. Javier sintió que el mundo se le venía abajo. Con su corazón dividido, se dio cuenta de que el destino de Lucía y su propia vida estaban entrelazados de maneras que jamás había imaginado. La lucha apenas comenzaba, y ahora tenía que encontrar una manera de salir de este laberinto de emociones y decisiones. La noche había caído sobre Madrid, y Javier se encontraba en un callejón oscuro, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Había tomado la decisión de enfrentar al tío de Lucía, un hombre cuya reputación lo precedía. Sabía que el peligro era inminente, pero no podía permitir que Lucía cayera en manos equivocadas. A medida que se acercaba a la dirección que había conseguido, su mente se llenó de imágenes de la niña, su rostro pálido en la camilla del hospital, sus ojos grandes y asustados, y la manera en que había aferrado su mano como si fuera su única salvación. Cuando llegó, la casa era un viejo edificio con una fachada deteriorada, y la luz que iluminaba la habitación era tenue y parpadeante. Javier respiró hondo, preparándose para lo peor. Golpeó la puerta con firmeza. Unos segundos después, la puerta se abrió, revelando a un hombre corpulento, con cicatrices en la cara y un aire de desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó el hombre cruzando los brazos. «Soy Javier, el médico que operó a Lucía», respondió, intentando que su voz sonara segura. «Necesitamos hablar». El hombre lo miró de arriba abajo antes de dejarlo entrar.
La habitación estaba desordenada, con botellas vacías y papeles esparcidos por todas partes. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se centró en la razón de su visita. «Lucía es una niña que necesita protección», comenzó Javier. «He descubierto que eres su tío, pero ¿qué clase de vida le puedes ofrecer?». El hombre se rió con desdén, acercándose a Javier de manera amenazante. «No te equivoques, médico. No soy un monstruo. Lucía es mi hija. Me la robaron años atrás». Pensé que había muerto. Javier sintió que el mundo se le venía abajo. La revelación lo dejó atónito. ¿Cómo era posible que la niña a la que había salvado tuviera una conexión tan directa con este hombre? «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, su voz temblando. «¿Es tu hija?». El hombre asintió, su expresión endureciéndose. «Sí, la secuestraron cuando tenía solo 5 años. Desde entonces he estado buscándola. Nunca dejé de hacerlo». Javier sintió un torbellino de emociones. La desesperación en los ojos del hombre era palpable, pero también había algo más, una sombra de peligro. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó Javier, intentando mantener la calma. «Quiero que cuides de ella. Estás a cargo de su bienestar, ¿no?». El hombre se acercó aún más. «Si me ayudas a encontrar a los que la robaron, te aseguro que no tendrás problemas. Pero si no lo haces…». La amenaza colgaba en el aire, y Javier sintió que la situación se tornaba cada vez más volátil. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo, dando un paso atrás. La conversación lo había dejado confundido y asustado. La vida de Lucía dependía de una decisión que no podía tomar a la ligera. «No tienes tiempo, médico», respondió el hombre, su voz baja y amenazante. «A Lucía la están buscando, y no puedo permitir que vuelva a caer en manos equivocadas». Javier se dio la vuelta y salió rápidamente de la casa. Mientras caminaba por la calle, su mente estaba en caos. Era cierto que Lucía había sido secuestrada, pero ¿podía confiar en el hombre que decía ser su padre? La conexión entre ellos se hizo más profunda en su mente, y un torrente de preguntas lo abrumó. Al llegar a casa, Javier encontró a Claudia sentada en la sala, con la mirada perdida en la distancia. La escena le rompió el corazón. Se sentía impotente. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Javier sin rodeos. «Lucía es tu sobrina, ¿verdad?». Claudia lo miró con sorpresa, su expresión cambiando a una de dolor. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, su voz temblando. «Lo supe esta noche», respondió Javier, sintiendo la ira y la tristeza mezclarse en su pecho. «El tío de Lucía me lo dijo. Ella no es solo una niña herida, es parte de nuestra familia». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Claudia, mientras asintió lentamente. «Lo hice para protegerte», dijo, su voz apenas un susurro. «No quería que te involucraras más de lo necesario». «¿Protegerme?». Javier sintió que su sangre hervía. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De nuestra familia? «No quería que cargaras con el peso de lo que sucedió», respondió Claudia, su voz quebrada. «Hace años mi hermano se involucró en algo muy peligroso. Lucía fue secuestrada, y desde entonces he estado en contacto con las autoridades. Pero no quería que sufrieras por eso». Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación lo golpeó como un puño. «Y mientras tanto, me ocultabas todo», dijo, su voz llena de frustración. «¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Claudia se cubrió el rostro con las manos, rompiendo en llanto. «Lo siento, Javier. No sabía cómo decírtelo. Temía que te fueras». Javier se sintió desgarrado entre el amor que sentía por ella y la traición que había vivido. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz más suave. «¿Qué vamos a hacer con Lucía?». Claudia levantó la vista, las lágrimas aún brillando en sus ojos. «Debemos protegerla. No podemos dejar que el tío la lleve. No sabemos si realmente es quien dice ser». La decisión se cernía sobre ellos como una sombra. Javier se sentó junto a Claudia, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La conexión entre ellos y Lucía era más profunda de lo que jamás habían imaginado. «No puedo dejar que sufra más», dijo Javier con determinación.
Debemos encontrar una manera de mantenerla a salvo, incluso si eso significa enfrentarnos a su tío. Claudia asintió, secándose las lágrimas. «Haremos lo que sea necesario», respondió, su voz llena de firmeza. «Por Lucía». Ambos se quedaron en silencio, las palabras flotando en el aire como una promesa. Sabían que la batalla apenas comenzaba y que la vida de Lucía estaba entrelazada con la suya de maneras que jamás habrían imaginado.